Iniciamos entonces nuestro tiempo de estudio bíblico. Les doy la bienvenida. Hoy estamos unidos allá con la Iglesia de Colombia también. Y bueno, voy a saludarlos entonces a los que tengo acá, mis hermanos, el Señor le bendiga. Mi hermana Antonieta, mi hermana Sujei, mi hermana Jenny, Juanchito, Juanito, vale, por ahí la vi que entró. También está mi hermano Carlos Galvis, también está por allá. Bueno. Creo que vamos a ver, a esperar un momento a ver si se conectan los hermanos de Colombia. No sé si alguno de ustedes tiene ahí en el celular el Facebook para que puedan ver. Ya se están conectando los hermanos. Ahí estoy viendo si ya está la hermana Clemencia, la hermana María Eugenia que está entrando. Muy bien, ya se están empezando a conectar los hermanos. Entonces, les doy la bienvenida. Vamos a orar. Oremos y comenzamos con esta palabra que hoy el Señor quiere que todos escuchemos. Bueno, vamos a orar. Te damos honra y honor, Señor Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Padre maravilloso, Dios, que hiciste el cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Y nosotros estamos contentos y alegres, Señor, de tener este tiempo como iglesia, Señor. Nos reunimos como hermanos para amarte, Señor, para exaltarte, para honrarte, para decirte cuán grande tú eres, mi Señor, cuánto nosotros confiamos en ti. Nuestras vidas están en tus manos, precioso Dios. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras ofensas, nuestras faltas, errores, Dios mío. Aún tanta cosa, Señor, en el corazón que queda aún, que muchas de ellas están ocultas, pero que tú vas sacando, Señor. Pedimos una libertad total, Señor, total, en ti, mi Cristo, una transformación por tu Espíritu Santo. Y a ti, Espíritu Santo, te doy la bienvenida, Señor, a este tiempo. Yo no puedo hacer esto sin ti, por eso me rindo y me humillo, para que tú seas exaltado, para que el Padre sea exaltado, para que Jesús sea exaltado acá. Háblanos en esta noche a todos, Señor. Y danos oídos para oír lo que tienes que hablarnos, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, glorifícate y manifiéstate, Señor. Renuncio a lo mío para que, Señor, todo lo que fluya sea únicamente lo tuyo. Te damos gloria y exaltación en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ahora sí los saludo a todos. Sean muy bienvenidos, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje que hemos leído mucho y de hecho muchas personas tienen en sus casas este versículo sobre el cual hoy vamos a estar hablando. Vamos a ir a Josué capítulo 24 y vamos a leer el versículo 15 todos juntos. Y esta palabra tiene un título que es: Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a leer los versículos 14 y 15 y vamos a entrar entonces en el mensaje. Muy bien. Dice entonces Josué 24, versículos 14 y 15: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, con D minúscula, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dígalo fuerte conmigo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Bueno, vamos a estar mirando qué es lo que Dios quiere hablarle a su iglesia en este tiempo. Y digo en este tiempo porque precisamente los momentos que estamos viviendo como humanidad son momentos apocalípticos, son tiempos finales en los que nosotros hoy estamos. Amén. Estamos en tiempos finales.
Realmente el mundo fue sacudido con esta tragedia esta semana de ese terremoto en Turquía y en Siria. Y me puse a ver por la noche, no sé si fue tal vez el lunes, el martes en la noche, me puse a ver bien las noticias y a mirar, Dios mío, qué tragedia, de qué magnitud tan impresionante. Creo que en este momento ya los muertos superan los 20.000, más de 20.000 muertos. Y devastación por todo lado. Hablaban de algo más de más de 2.000 edificios destruidos, derribados, en escombros. Ciudades, poblaciones enteras. Y hoy tal vez lo que más conmueve al mundo son las imágenes impresionantes de cómo rescatan, después de 5 días de la tragedia, rescatan aún algunas personas con vida. Y casos impresionantes los casos que se veían en las noticias, impresionantes. Bebés recién nacidos ser rescatados, ser sacados de los escombros, sus familias enteras murieron, solo los bebés quedaban con vida. Unas cosas impresionantes. Muchos niños huérfanos, muchos niños huérfanos. El dolor de ver a los sobrevivientes en medio del frío, en medio de un clima muy fuerte que tienen en Turquía en este momento. Los primeros días durmiendo en las calles, calentándose con fogatas únicamente, sin alimentos, sin ayuda. Una real tragedia, una verdadera tragedia. Y bueno, habría muchas cosas sobre las cuales pudiéramos nosotros hablar acerca de lo que estamos viviendo en estos momentos. Una guerra que ha dado inicio el año pasado entre una potencia y un país pequeño que está reuniendo a las demás potencias del mundo, y amenazas entre dos potencias como China y Estados Unidos ya directas. Estamos realmente en tiempos finales, mis hermanos. Y eso lo tiene que entender la iglesia, lo tiene que comprender la iglesia. No estamos en tiempos de estar ya jugando con Dios. No estamos en tiempos de estar deprimidos y tristes porque no me están saliendo las cosas bien. Ya esos no son tiempos. Estamos en tiempos decisivos. Y hablando de la palabra decisivo, eso fue algo que caracterizó a este hombre del cual hoy vamos a hablar, de Josué. Josué fue un hombre de carácter que supo enfrentarse a los tiempos que él como persona y su nación estaban viviendo. Tiempos también muy fuertes, tiempos de juicios. Josué experimentó el juicio de Dios sobre Egipto, ¿verdad? Josué vio la mano de Dios en contra de Egipto, destruirlo, arrasar totalmente una nación que tuvo al pueblo de Israel como esclava, que la oprimió, que abusó de ellos, porque era una nación abusiva. Josué vio el poder de Dios manifestarse aquí en la tierra. Y Josué fue un servidor silencioso al lado de aquel grande, gigante Moisés. Amén. Pero un hombre que lo vimos en la Escritura muy fiel, tremendamente fiel al siervo, a Dios, muy temeroso de Dios, Josué. Un hombre de carácter, un hombre de decisiones firmes, claras, un hombre que había en su vida determinado seguir a Dios y servirlo. Y a pesar de que la mayor parte de su vida no le sirvió a Dios directamente, por cuanto no tenía ningún oficio en el tabernáculo, por no ser de las familias sacerdotales, tampoco servía directamente a Moisés, aunque sí pues estaba con él. Pero todos esos años fueron años, la mitad de la vida de Josué, fueron tiempos de preparación, en los cuales Dios estaba trabajando en él y él se estaba dejando moldear por el Señor. Y es algo de lo que hoy Dios pone en mi corazón de poder hablar a la iglesia qué significa servir a Dios. Y vamos a ver un ejemplo con Cristo mismo, que es el ejemplo máximo. El ejemplo máximo de servicio a Dios es Jesús, el Señor. Amén. Su siervo, que siendo su propio hijo vino a la tierra a despojarse
de todo su poder y la deidad que es Él, despojarse de todo eso, su gloria, y venir a hacerse un hombre como nosotros para hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre, glorificarlo en todo y dar su vida en rescate por nosotros. Una raza humana caída, una raza pequeña, débil, insignificante, pero muy, muy valiosa para Dios. Somos tan valiosos que envió a su propio Hijo en rescate por nosotros. Amén. Entonces vamos a empezar hablando un poco del contexto de Josué, qué pasó en su época. De ahí vamos a saltar a los tiempos del Señor Jesucristo y luego vamos a mirar la aplicación de este mensaje en nuestra vida. Hay un mensaje aquí en el celular que no puedo, no me deja ver. En el pequeño, ese. Excelente, muy bien, ahora sí. Ahora sí los veo. Muy bien. El versículo 14 nos habla de la batalla continua que tuvo Israel, porque no supieron identificar realmente quién era su único y verdadero Dios. Y a pesar de que fue una nación santificada, o sea, apartada de las otras naciones solo para Dios, a pesar de que vieron la mano de Dios a favor de ellos todo el tiempo, continuamente, en milagros y maravillas que ninguna otra nación antes ni después ha visto ni verá, ellos fueron ese pueblo escogido, ellos fueron donde Dios se glorificó, pero no lograban identificar cómo realmente agradar a Dios. Ellos estaban en una batalla con su propia identidad, en una batalla consigo mismos, porque tenían la grandeza de este Dios tan impresionante frente a ellos, la evidencia, la realidad. Ellos no, si algo no se les requirió a ellos fue la fe. Ellos solo tenían que pedir y Dios les daba. Ellos no tenían que decir, ¡oh, Señor, ¿dónde estás? No, ahí estaba al frente Dios todo el tiempo. Ellos lo único que tenían que hacer era caminar el sendero por el cual Dios iba dirigiéndolos. Eso no era fe. Ellos no necesitaban la fe para seguir a Dios. Ellos solo tenían que dejarse llevar, dejarse guiar. Y en cuanto a servir a Dios como nación, lo que Dios les pedía era que guardaran sus mandamientos, que lo honraran, que le agradecieran y que fueran con paciencia a través de ese desierto hacia la tierra que Dios había jurado a sus padres, a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, cómo Dios iba a llevarlos a través de ese desierto con toda la protección, seguridad, cuidado, todo lo que ellos necesitaban, su defensa, todo lo que ellos necesitaban iba a estar en ese desierto. No era el lugar más agradable, pero iban a tener todo cubierto hasta llegar al lugar definitivo que era la tierra de la cual Dios mismo dijo fluye leche y miel, dando a entender una tierra de prosperidad, una tierra donde todo fructifica, crece, donde ustedes van a gozar de mucho bienestar, porque era el deseo de Dios para su pueblo, que ellos vinieran a tomar esa tierra, cuyos en aquel momento, cuyos pueblos estaban poseyendo esa tierra, era gente perversa, era gente que había llegado a un nivel en la maldad extremo, y Dios tenía que desaparecer esa maldad sobre la faz de la tierra, y para eso Dios vino con este plan, de levantar a su pueblo, liberarlo de la cautividad de Egipto y llevarlos hasta esta tierra donde estarían muy bien, donde tendrían que conquistar, obviamente, cada una de esas naciones, pero sería Dios quien pelearía por ellos. Y Dios una y otra vez les decía, no es de ustedes la guerra, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ellos lo único que tenían que hacer era caminar en la dirección que Dios los iba llevando. ¿Cómo? Guardando sus quejas de los momentos difíciles y agradeciendo lo mucho que Dios estaba haciendo en sus vidas.
pero ellos solo estaban peregrinando a través del desierto. Lo cual nos habla a nosotros hoy como cristianos que estamos peregrinando en esta tierra. ¿Y cuál es nuestra tierra prometida? El reino de los cielos, donde está nuestro Padre. Amén. Solo estamos peregrinando. Sin embargo, a diferencia del pueblo de Israel, Dios no se muestra todo el tiempo en nosotros de una manera evidente, visual, a pesar de que sí nos hace sentir que está con nosotros todo el tiempo y nos ha dado las promesas. Nos ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Dios, a diferencia de ellos, de Israel, a nosotros nos pide la confianza, la fe. Pero al igual que a Israel, Dios nos dice: déjenme llevarlos por el camino que yo trazo para ustedes. Amén. Eso Dios lo manifiesta como servicio para Él. No sé si lo comprendieron. Eso es lo que Dios entiende por servicio. Ahora, explicando un poco lo que pasó con Josué, con el pueblo de Israel y la confusión que hay hoy en la iglesia, vamos entonces a aterrizar varios conceptos. Juanchito, cuando nosotros escuchamos en la iglesia hoy, hay que servir al Señor, ¿qué viene a tu mente? Servir en un ministerio, ayudar en un ministerio, alguna función dentro de la iglesia. ¿Qué dice mi hermana Sujei? Cuando decimos servir al Señor, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué dice por allá mi hermana Sujei, mi hermana Antonieta? ¿Qué pensamientos les vienen a sus mentes cuando hablamos de servir a Dios hoy en estos tiempos? En un ministerio dentro de la iglesia. ¿Qué dice mi hermana Sujei? ¿Lo mismo? No la escuché, mi hermana. En un servir en un ministerio, también estar pendiente pues de las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Podemos ayudar pues a las necesidades de nuestros hermanos o en un ministerio, algún ministerio que el Señor nos ponga. Ok. Muchas gracias. Sí, lo que están diciendo es correcto, pero está incompleto. Y es lo que hoy nosotros tenemos que mirar a través de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Dios cuando nos pide que le sirvamos a Él? Josué tomó la decisión de, pese a cualquier decisión que el pueblo tomara, si servirle a los dioses de los egipcios, sabemos por el discurso en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, el discurso del primer mártir de la iglesia llamado Esteban, sabemos el reclamo que Dios hizo, en el cual Israel nunca dejó a algunos de los dioses egipcios. Entre esos recuerdo el nombre de un dios llamado Renfán, denunciado allí por Esteban, cuando él hablaba de la idolatría en tiempos de Moisés. Y Josué está mencionando los dioses egipcios, pero también los dioses de los amorreos, una nación que fue de las primeras con la que tuvieron que ellos que luchar, estando aún en el desierto. Pero también Josué está mencionando los dioses de los cananeos en la tierra en la cual hoy ya se encuentran ellos. Lo curioso es que cuando Josué da esta palabra al pueblo, es ya en los postreros días de Josué. O sea, los últimos años de vida de Josué es cuando él ya está terminando su liderazgo, está terminando su servicio a Dios y presenta ante el pueblo realmente lo que Dios les ha llamado a hacer, una decisión. Y nosotros entramos al cielo por una decisión. Y nosotros somos transformados de día en día
por una decisión. Y nosotros somos libertados de las cadenas del pecado, de las garras del enemigo, y somos santificados y limpiados día tras día por una decisión. Yo decido abandonar el pecado, que ya la Escritura me expone como pecado, como nocivo, como algo que me va a separar de mi Dios. Y yo decido dejarlo. Para eso le pido a Dios el perdón, le pido al Espíritu Santo la fuerza para no ceder ante la opresión. Yo le pido a Dios que me liberte de las cadenas de ese pecado que me controlan. Pero ha sido una decisión personal. Me cansé, me hastié del pecado. No quiero el señorío de Satanás en mi vida. Quiero el señorío de Dios en mi vida. Amén. Y uno de los nombres que los judíos le asignan a Dios en el Antiguo Testamento es Adonai. Adonai. Para no utilizar el nombre del Señor, nombre con el cual Él se reveló a Moisés. Cuando llama a Moisés y el Señor le dice, diles que yo soy el que soy, los está llamando y les está diciendo que los voy a libertar. Es básicamente el nombre, las 4 letras que Dios le da en el hebreo a Moisés, que el nombre santo de Dios, Yahweh, que en lo que quiere significar ese nombre es yo soy el que soy, o yo seré el que seré. Es como más la traducción real. Hablando de que Dios no cambia en su esencia, siempre es el mismo, por los siglos de los siglos siempre es igual. Y se le revela de esa manera a Moisés para que vaya en una función de libertador. Ahora, después de Moisés viene Josué, quien pasó, como ya lo dije, la mayor parte de su vida preparándose, sin saber que él sería el sucesor de Moisés, pero la decisión que él había tomado era seguir a ese Dios tan grande que había visto en su Señor Moisés manifestarse continuamente. Y Josué anheló eso. Josué quiso eso, lo que Dios primero le dio por gracia a Moisés. Y esa decisión, esa actitud de Josué, estar allí atento siempre a ese Dios y a lo que Moisés necesitara, fue lo que le ganó el lugar de sucesor de Moisés, junto con su actitud cuando vino de la tierra prometida, junto con los otros 11 espías. Su respuesta clara de que no debían temer a los enemigos de esas naciones porque Dios los entregaría a todos. Eso le gana a Josué un título especial, como ser el conquistador de la tierra prometida, el cual le fue quitado a Moisés por un error que comete ante Dios. Entonces es importante que nosotros miremos a través de la Escritura lo que significa preparar el corazón para seguir a Dios. Y es donde el cristianismo hoy más está fallando. Porque cuando se dice yo quiero servir a Dios, lo primero que se dice en la iglesia es usted va a pertenecer a un ministerio. Entonces vamos a forjar su carácter en el ministerio de los ujieres y lo meten a servir, a pararse en la puerta, a limpiar, a hacer cosas. Y la persona está feliz porque está haciendo cosas dentro de la iglesia. El pastor está feliz porque tiene un apoyo y porque cree que con ese servicio el carácter de esa persona se está puliendo y se está trabajando. Y sí, pero no. Porque el primer servicio que debe tener un cristiano en su vida es la decisión de querer seguir y agradar al Dios en el cual él ha creído. Y Josué se lo pone claro aquí al pueblo en el versículo 14 y 15. Y les dicen, ustedes van a escoger a quién van a servir. Si a los dioses egipcios, si a los dioses amorreos o a los dioses cananeos. Ustedes van a tener que decidirlo. Pero yo, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Decisión que mucha gente hoy dice haber tomado, pero lo dicen de palabras. Sin embargo, sus corazones aún no están con Dios.
que fue lo que denunció el profeta Isaías y que Jesús tomó también en su tiempo al darse cuenta de la hipocresía y la falsedad de la gente. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Esa es una decisión que va a traer desafíos en nuestra vida. El querer seguir y agradar a Dios va a traer desafíos. Va a traer mucha oposición, mucha crítica, incluso peligros. Pero es una decisión que siempre, cuando es una decisión de corazón y lo hago porque quiero vivir para aquel que me compró y entiendo lo que es la salvación, que la salvación no es simplemente entrar al cielo, sino que la salvación es hacerme uno con mi Dios desde aquí de la tierra, como en el matrimonio. El objetivo del matrimonio es lograrse hacer uno únicamente hasta que la muerte los separe. Ese es el objetivo del matrimonio. Asimismo, el objetivo de yo haber creído en Dios es hacerme uno con Él aquí en la tierra. Que Él haga conmigo lo que quiera en esta vida, que me permita glorificarlo con mi servicio, mi vida, mi testimonio, hasta que me lleve al cielo donde estaré el resto de la eternidad con Él. Eso es lo que no se ha comprendido en la iglesia. Lo vamos a ver un poco más en detalle en Lucas capítulo 7. Porque si bien los ministerios fueron instituidos por el Señor Jesucristo, eso lo encontramos allá en Efesios, en capítulo 4, en el cual el Señor Jesucristo llamó a unos, dice la palabra, a unos llamó maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros apóstoles. Son ministerios para edificación, o sea, llamados específicos para hombres y mujeres que van a servir en esa función de ese llamado. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 11 y en 1 Corintios capítulo 11 habla de cómo la iglesia se va a conformar como un cuerpo en el cual Dios ha dado dones espirituales especiales a todos los cristianos para que todos juntos podamos prestar una función dentro del cuerpo. Amén. Si bien todo esto es cierto y el Señor quiere desarrollar eso en nuestras vidas, es importante que nosotros partamos del principio correcto para servir a Dios, y es una entrega de corazón a Cristo, a buscarlo primeramente a Él. Más importante que el ministerio, más importante que los dones, más importante que el llamado, es mi relación con Jesús. Mi relación con Jesús va a marcar lo que es mi relación con el pecado. Entre mejor es mi relación con Jesús, más radical soy en contra del pecado. Entre mejor es mi relación con Jesús, mejor es mi trato para con los demás. De ahí Josué se establece como cabeza en su familia, que es lo que hoy no estamos viendo en el cristianismo. Hombres separados, hombres divorciados, personas en hogares disfuncionales que quieren servirle a Dios. Yo digo, ¿cómo? La Biblia les dice que no lo pueden hacer. El primer servicio de todo creyente es en su propia casa, como cabeza espiritual, como ejemplo para su esposa, para sus hijos, cumpliendo la función que Dios diseñó dentro de cada hogar, cada casa. Por eso la iglesia se constituye con hogares, casas. Una iglesia conformada por casas, matrimonios sólidos, hijos criados en el temor de Dios, es una iglesia fuerte, firme, que persevera, que se expande, que crece. Una iglesia formada por hogares disfuncionales, por separados, por divorciados, es una iglesia débil. Es una iglesia que no tiene la sazón bíblica. Porque si algo se caracterizaron los judíos, los hebreos y la iglesia primitiva también, era por servirle en casa a Dios. Como casa, como familia se le servía a Dios. Lo cual no estamos viendo hoy en el cristianismo. Pero tenemos ese error metido por el hombre, por la religión, que servirle a Dios es ir a meterme a un ministerio.
y recibo a la persona separada, divorciada, abandonó el hogar, lo que sea, la recibo en la iglesia y lo pongo a organizar las sillas, lo pongo a limpiar, lo pongo a hacer cosas. No. Primero arregle su vida personal. Primero sea un ejemplo en su familia. Y luego, cuando usted esté realmente siguiendo a Cristo, Cristo dirá en qué usted le va a servir dentro de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la vemos en Josué, una preparación de años. Los 40 años en el desierto, ¿dónde estuvo Josué? En el tabernáculo metido ministrando, allá extendiéndole la mano la vara a la roca para que diera agua. No, Josué únicamente observaba y acompañaba a Moisés en todo. Preparando, demostrando su fidelidad. Y esos son los hombres que realmente llegan a ser usados por Dios, los que después de años de prueba logran demostrar su fidelidad en los momentos difíciles, en los momentos donde más se les necesita. Allí es donde está el varón de Dios, allí es donde está la mujer de Dios, fiel, firme, al lado de sus pastores, al lado de la congregación, en oración, intercediendo por la iglesia, sin prestar atención quién se va, quién especula, quién critica. No, con los ojos bien puestos en Jesús, porque es a Él a quien están siguiendo. Amén. Y precisamente en Lucas capítulo 7, en el versículo 36, nos habla de un hombre religioso. Y qué cosa tan tremenda que hoy muchos de los hombres que están en nuestras iglesias son los religiosos. Y de una mujer adoradora, una mujer que ante los ojos del mundo era una pecadora, espantosa, horrible, pero que la mujer tenía un llamado especial en su corazón y era adorar. O sea, buscar la presencia, amar a Cristo. Eso es un adorador. Lo que sería básicamente una intercesora. Lo que sería verdaderamente alguien que debe pararse en el altar a ministrar con un instrumento, no por su talento musical, no por su conocimiento en la música o su buen ritmo o su buena voz, sino por su anhelo y deseo de la presencia de Cristo en su vida. De ahí que tanta iglesia hoy, los grupos de alabanza están podridos y la música que ofrecen a Dios es una música hedionda, una alabanza que Dios rechaza. Una alabanza que le produce náuseas a Dios, porque esos que le están cantando y ministrando son personas que no lo aman, no lo anhelan, no lo desean, que de hecho aún su vida con Cristo no está definida, aún su relación con el pecado es fuerte, no han tomado esta decisión de la cual hablamos en Josué, de servir únicamente a Dios, Él y su casa. Él y su casa. Amén. Es allí donde debemos empezar, por esa decisión. Dice la palabra, Lucas capítulo 7, versículo 36. ¿Qué título tienen en sus Biblias? Jesús en el hogar de Simón el Fariseo. Jesús en el hogar de Simón el Fariseo. ¿Tienes el mismo? Igual. El mismo título. ¿Tiene los mismos títulos allá? Bueno, mi Biblia tiene un título diferente. Una pecadora unge los pies de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Una pecadora unge los pies de Jesús. Vamos a ver esta historia bien linda y vamos a cerrar. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, ¿qué es lo que más hace el fariseo? El religioso juzga, critica, señala,
Todo lo está siempre midiendo. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y el fariseo, el religioso, el hipócrita, y él le dijo: di, maestro. Fíjese siempre como la actitud del religioso, el fariseo siempre es muy amable, los modales, y siempre esa apariencia. Yo recuerdo cuando salí de Colombia, cuando salimos de Colombia, recuerdo las palabras del pastor Pablito, y él me dijo: ten cuidado de los espirituales, ten cuidado de los espirituales, son los más peligrosos. Esa gente que lo saluda a uno: gloria a Dios, aleluya. El Señor te bendiga, siervo de Dios, iluminado de Dios. Bendito seas tú que has venido. Una cosa, una parafernaria y una exageración que no es sincera ni es verdad. Que por lo general siempre trae el cuchillo por detrás. La mayoría de las veces trae siempre eso, un puñal por detrás. Detrás de todas esas palabras y adulaciones y todo, viene una trampa, viene una red, como lo dice Proverbios. Red tiende a sus pasos el que adula a su compañero. Entonces, aquí está Jesús frente a esa situación. La mujer que ha venido a ungir sus pies, a besarlos, a llorar, a limpiarlos con sus cabellos. Y el fariseo honorable, dueño de la casa, que lo ha invitado. ¿A quién agradará el Señor en esta escena? ¿O quién se robará el corazón del Señor? ¿El fariseo con su parafernaria o la mujer? Vamos a ver. Versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Obviamente la escena termina con el juicio de los fariseos, en donde dice el versículo 49: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él, o sea, el Señor Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Muy bien, vamos a explicar. Esta es una porción de la Escritura que hemos escuchado, los que llevamos más años en el Evangelio, la hemos escuchado, una enseñanza reconocida. Había una tradición, había un protocolo para cuando un maestro, un rabino, un maestro judío entraba a una casa. Cuando entraba un invitado muy importante a la casa, porque lo habíamos invitado, lo primero que había que hacer era quitar el calzado de los pies de él y lavarlos con agua, porque pues sabemos que los caminos en aquel tiempo eran bastante polvorientos, ¿verdad? Entonces, el hospedador limpiaba los pies de aquel que había entrado a su casa, ponía el calzado nuevamente, lo besaba en la mejilla y ungía con aceite su cabeza. Los aceites de los israelitas muchas veces, casi siempre o siempre, eran perfumados. Entonces, lo que hablaba este protocolo era el agrado que se tenía de que su invitado hubiera entrado en su casa, de que hubiera aceptado la invitación y hubiera entrado en su hogar. En otras palabras, el hospedador estaba diciendo: estoy feliz de recibirte.
lo cual se omitió de principio a fin con Jesús, lo cual nos dice que el propósito de la visita, de la invitación a Jesús en ese hogar, no era conocerlo, no era escucharlo, no era glorificar la obra que Dios estaba haciendo a través de él. La actitud de ellos nos muestra todo lo contrario. La actitud, vuelvo y repito, es la que está hablando aquí en esta palabra. ¿De quién era Jesús para ellos? ¿Un falso maestro? ¿Un endemoniado, como lo habían dicho los mismos fariseos, que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera demonios? ¿Qué clase de falso o de malvado era este Jesús? Y lo iban a examinar en la casa. Y para eso lo invitaron. Para eso lo invitaron. Una persona que no está invitada en esa casa, que de hecho arriesga su vida al entrar ahí, viene con un solo deseo en su corazón. Y es poder dar lo mejor que tiene a ese hombre llamado Cristo Jesús. Llamado Jesús aquí, Cristo para nosotros. Era el único objetivo de esa mujer. No es invitada, entra en la casa, pero no entra a dirigirse a Simón, el dueño de la casa, a los demás fariseos. De hecho, no se dirige a nadie. Se postra a los pies de Jesús. Saca el perfume, un alabastro de perfume, lo cual era costoso en aquel tiempo. Era costoso. Lo saca y después de haber llorado y besado los pies del Señor y lavarlos con sus cabellos, los comienza a perfumar. Actitud que le merece la admiración de uno solo en toda esa escena. Esa actitud le mereció a ella el repudio, el señalamiento, el juzgamiento de los religiosos, de los hipócritas, de los fariseos. Pero esa actitud le mereció la admiración, la aprobación de Jesucristo. Aprobación que en las mismas palabras del Salvador le confirma la entrada al reino de los cielos cuando le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz, tus muchos pecados te son perdonados. La actitud de ella le mereció el favor divino. Eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy, amada iglesia, porque hemos conocido un mover de activismo. Hacer cosas. El apóstol Pablo nos había advertido que habría gente que predicaría el evangelio por contienda. O sea, le hablaría de Cristo a la gente solo como por ufanarse y decir: yo le he hablado a mucha gente, he traído tanta gente a la iglesia, mire. Ya Pablo nos había advertido de eso. Pero lo que aquí Cristo nos está a nosotros realmente enfatizando es la actitud que tuvo Josué, la actitud que tuvo esta mujer, gente que en el silencio, en la discreción, en el secreto, buscaron acercarse a Él. Y hay un principio bíblico aquí que debemos nosotros, pues obviamente resaltar, que fue lo que Jesús habló en Mateo capítulo 6 acerca de la oración. Cuando vayas a orar o cuando vayas a dar, lo que sea que vayas a hacer para Dios, hazlo en secreto, cierra la puerta, que nadie sepa lo que estás haciendo, tú y tu Padre a solas. Algo que para el religioso es imposible. Para el religioso esto es imposible. El religioso necesita la aprobación del mundo. El religioso necesita el aplauso del mundo. El religioso necesita el reconocimiento del mundo. Que la gente resalte lo que está haciendo. Mira, y guau, y guau.
Eso lo necesita el religioso. Pero el que está buscando a Cristo, donde más lo encuentra, es en el secreto. ¿Y saben por qué lo encuentra en el secreto? Porque llega a sus pies. Y solo una persona humilde, que sabe lo que es la humillación, puede llegar a los pies. Jesús nos dio este mismo ejemplo aquí mismo en Lucas, en el capítulo 19, si no estoy mal, cuando habla de la oración del fariseo y del publicano, el cobrador de impuestos. El fariseo dice de Jesús que como oraba, puesto en pie, hablaba consigo mismo y hablaba de sus obras. Oh Señor, mira, ¿quién como yo? Que diezmo todo lo que me dan, ayuno 2 veces por semana, soy tremendo hombre de Dios. Mostrando lo que hace, ufanándose, gloriándose. Y habla del publicano Jesús, o sea, alguien aborrecible por su pueblo judío, que era su audiencia en ese momento. Dice, el publicano lo único que hizo fue, no se atrevía a entrar, se postró en el suelo, golpeándose el pecho, diciendo, solo soy un pecador, escúchame, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. La humillación para con Dios. De hecho, lo habla el Señor en su palabra. No estoy seguro si es en uno de los salmos que dice que habita en las alturas y en la santidad con Él, humilde y el quebrantado de corazón. Y la generación de servidores que Dios quiere levantar para este tiempo. No gente grande, no gente que se muestre y que hace y yo hice y ¡guau! Yo recuerdo hace por lo menos como 10 años, yo creo como 10 años, que Dios me empezó a sacar de ahí, de estar publicando y hablando las cosas que uno hacía, y Dios me usó aquí, y mire los milagros, y yo, y ¡guau! Que es una tendencia muy actual de muchos ministerios para autopromocionarse, para venderse. Marketing, dentro del cristianismo es puro marketing. Promoverse. Y Dios está buscando un servicio muy diferente. Dios está buscando gente que lo busque a Él y que le sirva a Él como le sirvió esta mujer. ¿Cuántas almas trajo esta mujer a Cristo? No lo sabemos. En su momento, ahí, la Escritura nos dice que lo único con lo que realmente agradó a Dios fue con su humildad, con su humillación, con haberse postrado a los pies de Él y reconocer quién es Él, pero más que todo, con buscarlo, con anhelarlo, con desearlo a Él. Ese fue el mayor servicio. Y yo les digo, amada iglesia, con esto termino. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Jesús le hace un reclamo a una iglesia que está llena de obras, llena de evangelismo, llena de discípulos, una iglesia llena de dones, llena de servicio. Y el Señor les dice, es que tus obras son pero muchísimas y mejor dicho, eres súper celoso de la doctrina y encuentras a los falsos apóstoles y demuestras que no son apóstoles. Y wow, qué tremenda iglesia eres. Y le dice Jesús, pero hay una cosa que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y le dice Cristo, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y vuelve a hacer las primeras obras. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. ¿A cuáles primeras obras se está refiriendo Cristo? A las obras que hizo esta mujer, a las obras que hizo Josué antes del liderazgo. Porque Josué fue un estratega militar impresionante, un hombre muy obediente a lo que Dios le mandó, por eso él fue un gran conquistador, gran siervo de Dios. ¿Qué ejemplo tan impresionante fue Josué? Sin embargo, el ministerio real de Josué se logró consolidar cuando él estaba detrás de Moisés, era la sombra de Moisés. Ahí nadie tal vez ni siquiera lo notaba. Ahí a la puerta del tabernáculo. Siempre detrás.
siempre detrás de lo de Dios. Y creo que hay ministerios muy grandes hoy en la tierra que no son los más vistos, no son los que más salen por Facebook o en las noticias cristianas o en las redes sociales, pero creo que son los ministerios más reconocidos por Dios. Y uno de esos que Dios quiere restaurar en esta iglesia, porque ese ministerio necesita levantarse en nuestra iglesia, en mi amado Jesús, allá en Colombia y aquí en Canadá, es ese ministerio de los de detrás del otro, de la sombra. Me refiero al de la intercesión, al del hombre, de la mujer que en silencio se encierra con Dios 2, 3, 5, 7 horas a orar para que Dios obre a través de ese hombre de Dios. Del pastor, del que está llevando la palabra, del que sea. Esa persona que en silencio se mete y hace un ayuno para que Dios use a su pastor, para que Dios sane al pastor, para que Dios levante la iglesia. Esa persona que en silencio está realmente buscando con todo su ser a Dios. No el que quiere llegar allá a que lo suban al altar y hermano, ¿y usted por qué no da el estudio bíblico de hoy? Ya era hora, ¿no? Ya era hora de que me dijeran que yo diera un estudio bíblico. ¿Cuántos años llevo acá? Y yo, mucho de lo que sabe el pastor Antonio, yo se lo enseñé. Ya era hora que se fijaran en mí. No, hermanos. Esos Simones, esos fariseos están excluidos de mi amado Jesús. Están excluidos. Y yo le doy gracias a Dios que Dios sigue sacudiendo el árbol y que los frutos secos se siguen cayendo. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y es una oración que yo hago. Porque la obra que Dios va a hacer a través de nosotros, hermanos, no somos una iglesia muy numerosa, ni somos una iglesia súper reconocida en YouTube y en las redes sociales, tenemos miles de seguidores y miles de vistas. No, hermanos. No, hermanos. Esa iglesia humilde, esa iglesia pequeña, es una iglesia como esta mujer pecadora, que busca es los pies de Jesús y que busca ser reconocida por Jesús. Y yo les digo, yo mismo he tenido todo ese trato porque yo en mi vida he sufrido muchísimo con el orgullo. El orgullo ha sido un gigante en mi vida, por eso Dios me ha molido tanto. Dios me ha molido, pero de todas las maneras, de toda clase de tratos me ha pasado el Señor y le doy gracias a Dios por eso. Porque al orgulloso Dios lo resiste, al soberbio lo mira de lejos. Dios no quiere nada con una persona así. Que el que le robe la gloria al Señor sea el pastor fue el que hizo los milagros, el pastor fue el que convirtió a la gente, el pastor fue el que trajo a la gente a la iglesia. No, hermanos, Dios no quiere eso más. Y creo que Dios sí nos está llamando en este tiempo al secreto. Yo lo creo definitivamente. Mensaje tras mensaje tras mensaje, creo que Dios nos está hablando de eso, del secreto, de buscarlo a Él, de buscarlo a Él, de buscarlo a Él, mis hermanos. Es tiempo de eso, es tiempo de ser esa iglesia, sobre todo por las cosas que estamos viendo en el mundo, mis hermanos. Yo les digo, ¿no les parece curioso que cada año hemos estado empezando un juicio? ¿No les parece curioso? ¿No les suena eso como a los sellos apocalípticos? Cada año tenemos un juicio nuevo sobre la tierra. El año pasado no se había acabado el COVID, que el COVID empezó a comienzos del año 2020. Y da un 2020 muy duro, un 2021 terrible. Pero no se ha acabado el COVID y en el 2022 empieza el año en febrero con una guerra. Y estamos en el 2023 empezando el año y tenemos el anuncio de todos estos rumores de guerra entre potencias y un terremoto de la magnitud como el de Turquía y Siria. Y hermanos, esas cosas no nos hacen abrir los ojos. ¿No nos hace eso reaccionar y entender en qué tiempos estamos viviendo? ¿O todavía estamos pensando en la casa, en el carro? ¿En qué estamos pensando, hermanos? ¿En qué estamos pensando? Todo esto debe abrirnos los ojos y hacernos entender el tiempo que estamos viviendo y nuestra misión. Nuestra misión. Y si vamos a hacer la iglesia para Dios, intercesora, y que Dios use otros ministerios, pues gloria a Dios, hermanos. Lo importante es que nosotros lleguemos a esto, a los pies de Jesús, y no lo soltemos, que logremos la atención, la aprobación, el agrado de Jesús. Ese es nuestro objetivo.
Amén. Lo demás que pase en esta tierra será añadido por Él lo que Él quiera hacer. Pero lo nuestro son sus pies. Vamos a orar, amada iglesia. Te damos gracias en esta hora, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor, y es como espada de dos filos que atraviesa, Señor, y que nos hace realmente reflexionar y entender, Señor, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo santo y lo profano, entre lo del hombre y lo celestial. Y yo soy el primero en humillarme y en pedirte perdón, porque yo pertenecía a ese grupo, Señor, de fariseos que juzgaba, que señalaba, que miraba, que medía. Yo fui muy así, Señor. Pues así venía del mundo, Señor. Y me costó mucho tiempo en la iglesia, Señor. Y todavía, Señor, sigo pidiéndote que demuelas en mi vida todo orgullo, toda altivez, todo prejuicio, todo control, Señor. Sigo pidiendo eso en mi propia vida, Padre. Y lo digo aquí no para ufanarme, Señor, sino porque tú sabes que es la verdad. Yo he luchado con este gigante del orgullo, Señor, y del activismo, de las obras y obras y obras y obras. No, lo que más tú estás queriendo, Señor, en este tiempo es una iglesia de tu corazón, de tu agrado, una iglesia de tus pies. Una iglesia humilde, chiquita, sencilla, Señor, pero que sepa cómo agradarte, que sepa cómo llegar ese olor fragante delante de ti, como llegó esta mujer, Señor. Besó tus pies, los lavó, Señor, con qué cuidado, con qué cariño, con qué esmero, Señor, esa mujer humillándose, quebrantando su corazón, pensando en cada pecado que ella había cometido, pero en la grandeza de ese hombre tan precioso que ella estaba allí sirviendo, del corazón de ese hombre. Y por último saca ese perfume, diciendo, yo sé que con esto él se va a sentir feliz de notar este olor agradable. Pero te agradó más la humillación de ella que el mismo perfume como tal, Señor. Y es lo que queremos ser aquí en mi amado Jesús. Es lo que queremos ser, Señor. Por favor, Dios, destruye la religiosidad en medio nuestro. Destruye ese fariseísmo, Señor. Esa rapacidad, como lo denunciaba, Señor, tu palabra, Señor, creo que allá en el profeta Ezequiel, que se mordían, oveja con oveja se mordían y se lastimaban unas a otras. No, Señor. No permitas eso más. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos hermanos, Señor, miembros del mismo cuerpo, Señor. Todos lavados con la misma sangre. Aquí no hay chiquito ni grande, Señor. Todos somos tus pequeñitos. Todos, Señor, somos tus hijos. Todos, mi Señor. Ayúdanos a tener ese amor como iglesia, entre nosotros como hermanos. Señor, a veces se ama más a la familia, se ama más a las amistades del mundo que a nuestros propios hermanos, Señor. Al hermano no se recibe en la casa. Al hermano, uy, qué jartera que venga el hermano aquí de visita y todo, y, uy, ¿qué voy a hacer? Y muchas veces eso pasa, Señor. Y lo peor de todo, mucha gente, Señor, te ha recibido en su vida, pero te ha invitado a la casa para tratarte así como Simón el fariseo. Para juzgarte, para mirar si tú sí vas a hacer o no vas a hacer, si tú vas a dar o no vas a dar, si vas a sanar o no vas a sanar. Ahí, Señor, solo por las añadiduras. Y te tratan mal y te hacen sentir mal en sus casas. Señor, no queremos esto. No queremos esto. Queremos recibirte en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares y tomar esta decisión firme como la tomó Josué. Josué, Señor, se consagró y dijo yo y mi casa. Él sabía que tenía que ser un esposo especial. Él sabía que tenía que ser un papá, un abuelo especial para darle ejemplo a esa casa y que esa casa te sirviera a ti. Josué sabía que tenía que sacrificar muchas cosas para dedicarte tiempo a ti, a lo tuyo, Señor. Y lo logró, Señor. Lo logró. Dice tu palabra que toda aquella generación de Josué temió a Dios e hizo lo recto delante de ti. Bueno, eso nos habla de algo, Padre. Ayúdanos, Dios, en esto. Bendecimos a los hermanos que han escuchado la palabra, Señor. Te damos gracias por sus vidas, por su fidelidad y oramos, Señor, para que te manifiestes en cada uno de ellos. Bendice a nuestros pastores, Señor, también. Nuestro pastor Toñito, Señor. A nuestro pastor Mauricio, a Astrid, Señor, a María Paula, a Ramirito, Señor. A todo ese ministerio tan bello, Señor, que ahorita están, Señor, descansando merecidamente, Dios. Merecidamente, Padre. Fortalécelos allá, dales tiempos muy buenos allá contigo, Señor.
Ayúdalos que vengan con fuerzas renovadas, Señor, a seguir en esto adelante, Señor, en esta búsqueda, en este amor y pasión por ti, Padre. Y levántanos a todos como iglesia, Dios. Te amamos mucho, Señor, y atamos todo espíritu de retaliación y venganza que ha salido por esta enseñanza, toda maldición, toda palabra, Señor, con rabia, con ira en contra de nosotros. Atamos toda esa inmundicia en la tierra, la arrojamos, derribamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Señor, como está escrito, que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará, en el nombre de Jesús. Padre, te amamos mucho y vamos a descansar en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Señor les bendiga. Les deseamos a todos una feliz noche. Bendiciones grandes para todos. Bendición, salud. Amén.